Muy bien, muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Vamos a dar inicio a la sesión número 12 de OBOM, Open Books, Open Minds, ¿verdad? Que en sus siglas en español significaría libros abiertos, mentes abiertas. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio. Siempre para mí es importante recordarles que si estamos con algún compañero o compañera de escuela, el que nos motivemos para estar participando de las sesiones, de estar haciendo las actividades y de completar nuestro cuento. Hoy vamos a ver que voy a hacer mucho énfasis en el tema del cuento, eh, más que por presión para quienes todavía no lo hemos terminado. Me voy a enfocar sobre la escritura independiente, ¿verdad? Hay cosas que ya las hemos ido viendo a lo largo de las sesiones anteriores. Imagínense que ya van 11 sesiones anteriores, esta es la número 12. Prácticamente solo nos quedan 6 sesiones más y trabajar nuestro cuento em, individual como maestros, ¿verdad? Parte de nuestro proyecto de graduación. Entonces, quiero decirles también que voy en orden, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Cuanto antes empezáramos, más rápido yo les puedo ir contestando, ¿verdad? Entonces, voy uno por uno. Hay cuentos que me he detenido un poquito más, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan un poquito más de ayuda. Y otros que han salido como mucho más rápido. Pero entonces, no se me asusten, que voy en orden. Y cuando yo hago un pasón y como que voy terminando, empiezo a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos hace falta? Si hay algún elemento que no hemos completado, ¿verdad? Yo lo voy a ir mencionando. Y para quienes ya hemos concluido, dijéramos, ya tenemos nuestra versión digitalizada del cuento, yo ya les he agregado la información editorial. Vamos a esperar un poquito porque yo les voy a explicar cómo se puede trabajar la versión audiolibro. Entonces, no se nos asusten. Voy a intentarme ir lo más en orden posible, ¿verdad? Para poderle dar respuesta a todos. No sé si hay alguien que esté aquí de alguna zona de San Marcos o de Quetzaltenango. Esperamos que con el temblor de la mañana pues no hayan ningún inconveniente con ustedes, ¿verdad? Y así en toda la República, porque depende de en dónde estuviéramos, cómo fue que sentimos el movimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. No sin antes recordarles marcar nuestra asistencia, cómo la marcamos. Colocamos nuestro nombre, el nombre de la escuelita en donde trabajamos y la región o departamento en donde se encuentra. Veníamos diciendo, ¿verdad?, sobre la escritura guiada, que es bien importante marcar los tipos de pensamiento, ¿verdad? Que son etapas y que tienen que ver no solo con la edad cronológica, que ojalá así fuera. ¿Eso qué significa? Que esperaríamos que un niño de preprimaria esté en el proceso mágico, un niño que está iniciando la primaria inocente, un niño que está avanzando la primaria en pensamiento crítico y alguien que ya esté en el área de básicos, un pensamiento lógico, ¿verdad? Ustedes saben que esto depende de la madurez y la madurez va a implicar muchas cosas, ¿verdad? Va a implicar, sí, el desarrollo físico, pero sobre todo el desarrollo emocional y cognitivo. ¿Cómo lo vamos a descubrir o cómo lo vamos a evidenciar? Con las formas de pensamiento. Y algo importante que a veces se nos escapa recordar es que el pensamiento no desaparece. ¿A qué me refiero? Cuando yo empiezo a tener un pensamiento mágico, em, no va a desaparecer de la noche a la mañana. Se va a ir abriendo de acuerdo a la experiencia o a la inexperiencia que tengamos en las áreas. Y entonces puede ser que en conceptos, en construcciones, en aprendizajes, mi pensamiento, mi cerebro es o había sido muy mágico y evolucionó, pero en todo lo que yo no conozca, pues sigue siendo mágico, ¿verdad? Si yo no conozco el mar,
pues es una idea de cómo es el mar, ¿verdad? Y entonces implica que yo vea una película o yo vea un programa o alguien me cuente al respecto, que yo empiezo a generar ideas. Y entonces no es lo mismo estar pensando en el mar eh, de forma mágica y entonces pienso en los barcos o pienso en la sirenita o pienso en los caracoles, las estrellas, etcétera, a estar pensando en los tiburones, ¿verdad? O en las ballenas. Correcto. Pero, Implica. ya te lo voy a meter. Viste que con lo del doctor nos venimos con... Entonces, va a evolucionar, insisto. Luego tenemos el pensamiento inocente que deja de ser mágico, pero es bastante manipulativo. Lo mismo, ojalá que fuera en la etapa adecuada de nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces nuestro cerebro está evolucionando. Pero, insisto, como en todo, y me lo han escuchado decir, creo que en todas las sesiones, cuando yo les hablo del aprestamiento o cuando hablamos de la lectoescritura, que no podemos asumir que el niño de prepri ya salió leyendo o el niño de primero primaria ya lo tiene todo, sino que es gradual. Y ustedes mismos en su experiencia de vida saben que a veces recibimos chicos en niveles más altos que tienen problemas en la lectoescritura. Entonces, yo tengo que saber cómo está su pensamiento para entonces poderle ayudar y darle el brinco o darle el impulso para que su forma de pensar, para que su forma de trabajar mejore. Y luego, evidentemente, el pensamiento crítico, que tiene que ver con la reflexión, con la comprensión lectora, que permita el seguimiento de instrucciones. Y otra vez, ¿verdad? Hay niños que si yo doy la instrucción para una ronda, me lo van a entender bastante bien. Pero si yo doy una instrucción de ponerse en fila o si yo doy una instrucción de hacer algo nuevo, implica un proceso de cómo lo van a entender y cuál es el tipo de pregunta que se animan a trasladar o a transmitir. Y evidentemente un pensamiento lógico. Por lo tanto, un niño que tenga experiencia de vida, un niño que le toca trabajar, un niño que le toca hacerse cargo de alguien más pequeño, aunque sean ellos muy pequeños, su cerebro empieza a evolucionar. ¿Verdad? Eh, Porque es la forma en la que conectan con sus pensamientos y con sus sentimientos. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan como bien claro. El mejor estímulo para la lectura que podemos tener es, perdón, el mejor estímulo para la escritura será la lectura, ¿verdad? Por lo que podemos utilizar diferentes recursos y diferentes materiales. La intención es hacer que los niños pasen por estos tipos de pensamiento. Y entonces los cuentos clásicos pues son bastante mágicos, los cuentos que implican valores son bastante inocentes, pero ya un texto que requiere análisis o combinación de datos pues es más crítico y un texto que implique razonamiento pues va a ser más lógico. Podemos evolucionar no por la edad del niño, sino más bien por la experiencia que tengamos en estos recursos. Lo que nosotros buscamos con la escritura guiada es la creatividad, que el niño descubra, le interese, le llame la atención, participe. Es decir, que los niños, a partir de ese ejemplo, puedan construir sus propios pasos y que sea desde ese espacio la motivación. Y entonces una escritura independiente implica la experiencia que yo tenga, porque si mi experiencia es positiva, yo quiero escribir. Yo quiero formar parte de estos pensamientos. Yo quiero crear una canción, yo quiero escribir un poema, yo quiero hacer una oración, quiero hacer una tarjeta. eh, Como me lo han escuchado antes, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta idea de la filosofía personalista, que todo pasa a través de mí. Entonces yo tengo que estar como en sintonía con en qué momento yo estuve inspirado o motivado a trabajar esto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le hice una tarjetita a mi mamá? O a un familiar, eh, cuando hice una tarjeta, una escritura romántica, cómo es que yo les escribo a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, por el mismo WhatsApp, ¿verdad? Cómo yo entro en comunicación con los demás. Imagínense que eso lo tenga yo que emular o replicar
con cuando yo lo hago a mano, ¿verdad? Si lo hago con letra de carta, si lo hago con letra de molde. Es decir, la experiencia es la que va a hacer que yo tenga y quiera tener acercamiento a los elementos, ¿verdad? Y que yo quiera construir. Yo siempre en esta parte les comparto una experiencia. Yo fui un niño que yo antes de pedir una pelota o un carrito, pues pedí un cuaderno, pedí un pizarrón, imagínense, era un maestrito, porque a cierta edad tuve la oportunidad de tener un pizarrón en mi casa. Y entonces yo les daba clase a todo el mundo de lo que se me ocurriera. No sé cuántos de ustedes fueron ese tipo de maestros que les dieron clases a sus juguetes o a sus peluches, o le hablaban o les pedían a los demás que les prestaran atención, ¿verdad? Pero en mi caso fue así. Y les cuento que yo escribía poemas, y a mí me gustaba escribir poemas. Y cómo surge o de dónde surge esa experiencia, pues es como bastante vago el recuerdo, pero yo ya escribía. Intenté en un par de momentos hacer algún tipo de diario, Em, pero era como más descriptivo, como qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. Así, gradualmente, en algún momento, más que me gustara pasar a declamar poemas, me gustaban los concursos de poesía, ¿verdad? Y entonces era algo que en lo que yo sí como que jugaba a hacer. ¿Qué sucede con esa experiencia? Pues hubo un tiempo que yo lo estuve haciendo, hasta que yo tengo la experiencia de presentarle mis poemas o mis cuadernos a alguien. Y les cuento que lastimosamente esa persona, en vez de darme una motivación, era alguien en quien yo confiaba o que yo consideraba que podía apreciar lo que le estaba enseñando. Su respuesta fue que yo escribía raro. Ese día yo llegué a mi casa y tiré todos mis cuadernos a la basura. ¿Qué sucede? Tienen que pasar muchos años. Sí seguí concursando en poesía porque la gente dijéramos, tenía como la referencia de que yo escribía poemas, pero no es lo mismo que a mí me pidieran que yo escribiera un poema para un concurso, independientemente de si ganaba o no ganaba, a que yo lo hiciera a diario por gusto y por motivación, ¿verdad? Creo que eso es el ejemplo de la diferencia. ¿A qué voy con mi caso, con mi historia? Tuvieron que pasar muchos años hasta que yo tengo la oportunidad de revisar un libro. El autor se llama como yo, se llama Fernando. Y, y yo empiezo a leer el libro y era un libro rarísimo, ¿verdad? Tenía que ver con un barco, ahora ni me acuerdo el título del autor y se me acaba de olvidar el apellido del autor, pero era un libro rarísimo. Cuando yo terminé de leerlo, yo dije, si esta persona puede escribir, yo también. Pero fácil tuvieron que haber pasado unos 15 años, ¿verdad? De diferencia entre un momento y el otro, ¿verdad? Si no es que un poquito más. Eh, y entonces retomo yo la escritura. Eh, Y entonces les comparto esto porque el tener yo la motivación de poder trabajar un texto o un material tiene que ver con que yo me sienta cómodo, con que yo tenga algo que decir. Claro, hoy en día, si ustedes me googlean, les va a aparecer que soy escritor guatemalteco, escritor y poeta guatemalteco, ¿verdad? Y escribo textos de diferentes ámbitos. Entonces van a encontrar en la literatura que yo escribo textos de psicología, textos de educación, pero también hay novela, hay cuentos, hay materiales de desarrollo personal, etcétera más que la propaganda de, de mis recursos, ¿verdad? O de los textos que he escrito, eh, tiene que ver con el que yo tenga ese sentido de pertenencia de lo que quiero lograr. Y entonces, a la hora de yo trasladar mi propio pensamiento, lo que yo leo, lo que yo busco, lo que me interesa, eh, a un texto, a un recurso, a un poema, a un escrito, ¿verdad? Favorece mi pensamiento, es la construcción de mi pensamiento. Claro, les puedo decir por experiencia propia que mis primeros libros publicados eran un poquito más densos, un poquito más pesados y más adelante pues empezaron a ser un poquito más suaves, más amigables, porque era la forma en la que yo empecé a sentirme libre. Mis primeros textos intuían alguna clase de ejercicio o la facilidad para trabajar algo
en prosa o trabajar con la poesía y luego más adelante empiezan a encontrar en mis materiales poemas ya explícitos, ¿verdad? O canciones ya explícitas. Insisto, el proceso de pasar de la lectura guiada a la lectura independiente es la independencia. El proceso de pasar de la escritura guiada a la escritura independiente es la independencia. Entonces, es como nuestros cuentos, ¿verdad? Iniciamos con una idea general que nos permita desarrollar el camino a seguir. Supone la adquisición de dominios como el lenguaje y que existan herramientas a utilizar, porque hay algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Yo estoy intencionando algo. Y entonces se pueden tener atajos, ideas, recursos, materiales, etcétera, que permitan la consecución del tema. Por eso es que en nuestras aulas es bien importante cómo yo trabajo mi rincón de aprendizaje, cómo yo utilizo la pizarra, dónde y cuándo utilizo los libros y cómo una imagen puede evocar a un niño a darle una consecución al pensamiento. Veamos este ejemplo. Este es un cuento de María Angélica Monzón. Su cuento de graduación se llama Un día mágico. Entonces veamos el cuento de María Angélica Monzón. ¿Quién es María Angélica Monzón? Es una mujer muy trabajadora que, como muchas, ha luchado para sobresalir, tanto en el plano laboral como en el familiar. Disfruta cada momento que se le regala de vida. Le gusta compartir con su familia y sus alumnos. Ver su alegría es su mejor regalo. Disfruta ser maestra de educación primaria urbana, imparte el grado de segundo primaria en aquel momento en la Escuela Oficial Rural Mixta Berta Herrera de Ruano, jornada matutina en el municipio de Misco del departamento de Guatemala. Veamos que ella colocó una dedicatoria. Ella dice, el presente cuento lo dedico con mucho cariño a cada uno de mis pequeños alumnos y a mi nieta Cari, que me dio valor para crear un cuento muy hermoso y verlos disfrutar cada aventura en su vida escolar. Veamos este cuento. En la jungla tropical, cerca del área urbana, vive Cari, una linda perezosa de 3 dedos, quien está llena de curiosidad por lo que hay más allá del árbol donde vive y se alimenta. Cari ha decidido ir al otro lado del bosque tropical, ya que ha escuchado historias de los otros perezosos. Cuentan que hay una plantación de deliciosos kiwis. Cari nunca ha probado los kiwis y desea probarlos. Cari sabe que le costaría muchísimo llegar al otro lado del bosque, pero está decidida. Una mañana, después de dormir 10 horas, Cari despierta emocionada por empezar su aventura. Descendiendo lentamente del árbol que habita, debe guardar energía para todo el camino, ya que tarda 3 horas para llegar al suelo. Uf, dice Cari, qué cansada estoy por descender. Tomaré una pequeña siesta. Después de descansar, Cari inicia nuevamente su camino por la vereda. Cari encuentra un pequeño ratón. Hola, le dice el ratón. ¿Qué haces aquí en el suelo? Cari responde. Estoy en busca de unos deliciosos kiwis al otro lado del bosque. El ratón. ¡Wow! Pero ¿sabes que para llegar allá debes cruzar un camino donde los humanos transitan? ¿No te da miedo? Cari. No, yo soy muy valiente. ¿Quieres acompañarme? El ratoncito le dice, no, gracias. A mí sí me dan miedo las personas. Bueno, está bien, nos veremos luego, dice Cari. Cari sigue caminando durante mucho tiempo y a lo lejos ve una iguana tomando el sol sobre una piedra. Hola, iguana, ¿cómo estás? Ay, qué susto me diste, dijo la iguana. Ja, 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 ja. Pero si yo no doy miedo, respondió Cari. Sí, lo sé, respondió la iguana, pero es muy raro verte por aquí abajo. Tú solo estás en los árboles. Tienes razón, respondió Cari,
pero tengo tantas ganas de comer un kiwi que decidí hacer el viaje para comérmelo. ¿Quieres acompañarme? Preguntó Cari. Dijo la iguana. Déjame pensarlo. Estoy tomando un baño de sol. Pero, como dices, ya se me antojaron los kiwis. Claro, te acompaño. Juntas siguieron el viaje. Ya estaban cerca. Debían de cruzar un camino de tierra que daba a la aldea más cercana donde habitan las personas. Cari empezó a dormirse y la iguana le decía, ¡Ey! No te duermas, no te duermas. Cari hizo un sobreesfuerzo para no quedarse dormida a mitad del camino. Pensó no llegaría a comer esos deliciosos kiwis. Inicialmente, les pregunto yo a ustedes, si le cambiáramos el título, ¿qué título le pondríamos? ¿Nos acordamos el título que nos presentó la historia? ¿Me regreso? Día mágico. Si ustedes tuvieran que cambiarle el título, ¿qué título le pondrían? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Pueden escribir o pueden hablarme. ¿Qué dicen? Si le cambiáramos el título, ¿qué título le pondríamos? Las aventuras de Cari, dice Verónica. Muy bien, muchas gracias. El bosque mágico de Cari. El bosque mágico de Cari, gracias. Si le cambiáramos el personaje, ¿qué diríamos? El mono Cari. El mono Cari. Muy bien. ¿Qué pensamos los demás? ¿Le pondríamos nombre al ratón? ¿O le pondríamos el nombre a la iguana? ¿Le pondríamos nombre a la aldea donde van a ir a encontrar los deliciosos kiwis? Si le agregáramos una aventura, ¿qué aventura le podríamos agregar a la historia que acabamos de leer? ¿Qué pensamos? ¿Qué diríamos? Pueden escribir o pueden hablarme, ¿verdad? ¿Qué sentimos? Si le agregáramos una aventura, ¿qué le falta a nuestra historia? Podríamos eh, hablar de cómo se topa con los humanos, podríamos hablar de cómo llega y encuentra a los kiwis. ¿Será que es época donde los kiwis están, los deliciosos kiwis de Cari, dice aquí Amalia, las aventuras de Cari, dice Alejandro? ¿Verdad? ¿Será que los kiwis los encontró verdes o los encontró ya maduros? ¿Alguien ha visto la plantación de kiwis? Que nos pueda compartir cómo se ve un kiwi, sí lo sé, pero cómo se ve la planta del kiwi. ¿Verdad? Alicia dice, pasan un pantano y caen sin darse cuenta. Si le cambiáramos el final, ¿qué le pondríamos a esta historia? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Nos gustó la historia? ¿Qué proceso podríamos hacerle? Como les decía, llegan a la aldea, encuentran los kiwis, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? En el proceso de la lectoescritura, no solo implica lo que voy a escribir, implica lo que estoy pensando, implica cómo yo integro los elementos. De eso se trata. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces, veámoslo. Cuando nosotros estamos trabajando la lectoescritura, vamos a descubrir que existe un espacio de entrenamiento donde se exploran o se investigan las posibilidades de escritura que ofrece la tradición literaria. Pero lo tengo que vivir de una forma natural. Escribir bien no es un don con el que se nace.
¿verdad? Y yo quiero que ustedes lo comprendan, lo vivan y lo repliquen en sus salones. También se puede desarrollar a partir de una serie de técnicas y de buenas prácticas, dando poco a poco una mejor calidad y producción. La escritura creativa es la habilidad de crear un texto interesante que no caiga en lo obvio ni en lugares comunes, que mantenga la atención del lector hasta el final y principalmente que lo deje satisfecho con los minutos que le dedicó a la lectura. ¿Eso qué significa? Yo tengo que saber quién es mi público. Yo tengo que saber a quién estoy intentando dirigir esa mirada, esa intención, ese lenguaje. Por eso es que a veces se siente más fácil o a veces se siente más difícil. Por eso es que el tamaño de la letra me ayuda o me complica, ¿verdad? Eh, Hay materiales que me invitan a leerlo, a terminarlo, a continuar. Y hay otros que, ay, me empieza a dar sueño cuando empiezo, ¿verdad? En ese proceso. Hay una serie de pasos, les decía, que deben considerar para desarrollar la habilidad de la escritura creativa. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso va a ser crear. ¿Qué es lo que tengo que crear? Un repertorio. Y entonces, si no lo había dicho antes, voy a compartirles una entrevista que yo escuché de Isabel Allende, que dice que ella inicia sus textos todos los 8 de enero. Y entonces a ella le preguntan, ¿es verdad que si para el 8 de enero ella ya tiene las ideas de su nuevo libro? Y ella dice, no, la creatividad me tiene que encontrar trabajando. Entonces, muchos de los recursos que va a trabajar a partir del 8 de enero, ella, ¿verdad? En su caso, em, lo que sucede es que puede ser que los utilice ahora, puede ser que los utilice más adelante, como puede ser que simplemente le ayudaron a trabajar o desarrollar el ejercicio del pensamiento, ¿verdad? De construir una idea. Entonces, primero tengo que crear un repertorio. Entonces, es cómo yo empiezo a crear mis propias ideas, cómo yo empiezo a pensar en algún personaje. Necesitamos tener un amplio repertorio de conocimientos, ideas e historias para compartir. Un escritor es antes que nada una persona atenta a todo aquello que pueda producir interés. ¿Y entonces qué implica? Yo trabajo y desarrollo mis habilidades cognitivas, mis habilidades blandas. ¿Cuáles son estas? Atención, memoria, percepción, intuición, toma de decisiones. Entonces, para tener yo repertorio tengo que prestar atención, tengo que escuchar, tengo que ver, tengo que leer. A través de mucha lectura, observación y conversación con las personas, de esa manera siempre vamos a tener buenas ideas que nos ayudarán a alcanzar la eficiencia, es decir, escribir con claridad y con agilidad. Segundo, tenemos que definir objetivos, como les decía ya antes. Nosotros tenemos que tener claro nuestras metas, ¿verdad? Y sobre todo, a quién le estamos escribiendo. Los grandes maestros de la literatura son unánimes en un principio. Un buen escritor siempre sabe hacia dónde se dirige. Por lo tanto, en primer lugar, debes comprender qué deseas lograr con el texto. Y aquí suenan ustedes como, ay, qué utópico, ¿verdad? O qué efímero sería, ¿verdad? Porque, ay, estoy pensándolo como escritor, pero resulta que ustedes les están enseñando a leer y escribir a sus niños. Entonces, ¿qué implica que ellos sepan esto? Que ellos tengan la oportunidad de crear contenido. eh, Su forma de pensar va a evolucionar. Y entonces, más que acumular contenidos, lo que tenemos que acumular son herramientas para ese contenido. Si yo tengo herramientas básicas de estudio, o yo tengo formas de lectura, o si yo tengo formas de escritura, va a ser más fácil o más rápido que los niños adquieran el contenido o el conocimiento. Para tener una propuesta bien definida y sobre todo para conseguir un vínculo inmediato con el lector, es fundamental crear un contenido adecuado.
Si escribes sobre motivación, por ejemplo, necesitas adoptar un tono optimista o alentador. ¿Verdad? Insisto, implica qué es lo que estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. La escritura de nuestras ideas antes de empezar a escribir es el tercer elemento. Yo tengo que tener un checklist de, yo quiero hablar de un príncipe, o yo quiero hablar de un arma, yo quiero hablar de un campo, yo quiero hablar del cielo, yo quiero hablar de la corona. ¿De qué quiero hablar? Tengo que tener mi lluvia de ideas. Nuevamente, la importancia de saber hacia dónde nos dirigimos. La creatividad puede ser un poco caótica. Por eso es esencial la organización y la disciplina a la hora de escribir textos creativos. Me han escuchado antes decirles que antes de yo corregir a un niño, ¿verdad? Como con puntuación, tengo que corregir al niño para que mejore. El niño tiene que estar adaptado a que nosotros le vamos a revisar sus materiales y no con miedo, ¿verdad? Sino más bien con retroalimentación, con observaciones, con puntos de mejora, con oportunidad de repetición. Si nosotros lo hacemos como proceso, el niño va a estar acostumbrado, ¿verdad? Claro, ojalá que tuviéramos 50 lectores y 50 escritores del futuro, ¿verdad? Pero ¿cómo hago yo para crear al futuro médico y que le interese la ciencia? ¿Cómo hago yo para crear al futuro abogado y que le interesen las leyes? ¿Cómo hago yo para crear al futuro arquitecto y que le interesen las estructuras, las mediciones? Tiene que ver con cómo le estoy presentando el mundo y cómo le ayudo a que evolucione su pensamiento. Difícilmente podrás plasmarlo todo sobre el papel de forma lógica y amena, es decir, sin antes pensar en cómo se ordenará la información que quieres comunicar. Por ello, es importante hacer una selección de los principales puntos que quieres abordar y de lo que se tratará en cada uno de ellos. Insisto, si ya estamos trabajando en nuestro cuento, es más fácil. Porque entonces yo digo, claro, yo tuve que haber hecho mi borrador, yo tuve que haber tenido una idea previa, yo tuve que haber pasado de, ¿será que voy a trabajar, mi personaje principal es un gatito, o es un niño, o es el abuelito, o es las telas típicas, ¿verdad? A partir de ahí será mucho más fácil o simple definir el principio, el desarrollo y el final sin perderte en el camino. Porque yo tengo claro el personaje, yo tengo claro el escenario, yo tengo clara la moraleja, el valor, la condicionante que va a tener mi proceso. Como les decía antes, no tenemos que esperar que llegue la inspiración. La inspiración es un complemento de la creatividad. La creatividad, insisto, depende de el ejercicio formal y la repetición de lo que estemos haciendo. Que la inspiración te encuentre trabajando, les decía yo antes, una frase muy escuchada en el universo de la producción de contenidos. Uno de los principales errores que cometen los escritores, especialmente de manera profesional, es esperar a que aparezca un insight, es decir, una idea maravillosa, ¿verdad? De la nada para poder empezar a trabajar, ¿verdad? No todos trabajamos de esa manera. Nosotros lo que dependemos es mucho más de nuestra experiencia, mucho más de nuestro contacto, mucho más de nuestro seguimiento que de la propia inspiración. Es decir, muchas veces, ¿verdad? Yo necesito tener una idea previa para poderle dar continuidad, ya sea aspiracional o ya sea propiamente de la experiencia, eh, que voy a incentivar un elemento para que éste se comprenda, ¿verdad? No es lo mismo, decía mi abuelita, que era una maestra de educación preprimaria, de las primeras maestras de preprimaria del país. em, yo no puedo hablar de un lugar que no conozco y entonces tengo que averiguar y qué mejor si pudiera irlo a visitar, ¿verdad? El impacto que esto tiene cambia, porque no es lo mismo que yo les hable del zoológico La Aurora a que les hable de un zoológico de Petén, ¿verdad? Petencito, o que les hable de Autosafari Chapín en Escuintla, ¿me explico? Implica la forma en la que yo he entrado en contacto con algún tipo de animal,
qué diferencia tiene si este animal es exótico o no. Em, ¿Qué idea tengo yo? No es lo mismo hablar de la selva en Guatemala que hablar de una selva en general, o hablar de África, no sé, ¿verdad? Porque a veces tenemos como ideas muy mágicas o em, sin consecución de raciocinio, eh, de acuerdo a nuestra forma de pensar y de las oportunidades que hemos tenido. Y a veces no tiene que ver con el desconocimiento, a veces ha sido falta de interés en esa área. ¿Verdad? Porque las áreas que más nos gustan son las que más hemos leído, son las que más hemos buscado, que hemos visto algún video, que hemos buscado alguna estrategia para poderla compartir. Les decía, la inspiración no siempre viene cuando la llamamos. A veces aparece en los momentos más imprevisibles. ¿Quién nunca tuvo una gran idea en la ducha? ¿Verdad? Sería la pregunta. ¿Verdad? Y hay gente que diría sentados en el baño, ¿verdad? Y pero a veces estamos en la calle, a veces estamos en un bus, a veces estamos eh, en un lugar, entre comillas, no convencional, y es cuando se me viene esa idea, cuando se me viene esa forma de cómo yo haría mi cartel, o qué pondría yo en el pizarrón, o cómo yo decoraría la clase. No nos dejemos engañar creyendo que las personas creativas nacieron con un don. La creatividad puede adquirirse. El 99% es trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Concentrarse, buscar motivación, confiar en que la inspiración vendrá y poner manos a la obra. Como les decía, es bien importante el ejercicio de la lluvia de ideas con diferentes personas, el practicar ejercicios físicos, el tener mucha lectura, juegos, películas y cualquier otra actividad que te saque de tu zona de confort. Y como les digo, esto es personalista, primero es el maestro, pero luego cuando uno aprende una dinámica, un ejercicio, una guía, automáticamente uno la quiere aplicar con sus estudiantes. Y entonces, imagínense si nosotros tuviéramos esto en nuestros salones de clase. Evidentemente, el elemento 5 tiene que ver con el esfuerzo por escribir todos los días. Así como el ministerio puede tener su instrucción de que hay que leer todos los días, pues también hay que escribir todos los días. Y yo sé, como les he insistido en las clases anteriores, que no siempre estoy solo escribiendo lectoescritura, ¿verdad? O comunicación en lenguaje. A veces estoy escribiendo en matemáticas, a veces estoy escribiendo en sociales, en ciencias, etcétera. Pero lo más importante es que yo esté teniendo un esfuerzo por escribir de forma independiente. No es lo mismo copiar un texto, no es lo mismo dar una lección, no es lo mismo hacer un dictado, a darles espacio a los niños para su lectura y para su escritura. Había una vez, es como la necesidad de entrenar duro para mejorar como atleta. Entonces, si deseamos mejorar nuestras habilidades, debemos practicar todos los días. Así es el maestro, así es el niño. Se trabaja como que fuera un taller. Las personas se sienten relajadas porque nadie nos está obligando, nadie nos está observando. Lo que estamos dando es la oportunidad para hacerlo. Una vez se permita la creatividad y la expresión, se consiguen más objetivos. Miremos esta historia de Salvador Bosch. Entre muletas, la hemofilia. Una historia basada en hechos reales. Oscar, un niño que sufre una enfermedad, la hemofilia. Es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Soy maestro de educación primaria bilingüe, intercultural, soy una persona muy colaboradora, me fascina el deporte y la recreación, mi labor docente la realizo en área rural, en los grados de primero a sexto, me gusta la literatura infantil, uno de mis objetivos es ser un cuentacuentos. Mi gran satisfacción es cuando un alumno lee de manera fluida y entiende lo que lee. Compartir en familia es es lo más importante y pertenecer a esta familia de Glixia es una experiencia fabulosa. Entre muletas, Oscar es un niño muy alegre.
le gusta la música, viene de una familia de músicos. Tocan instrumentos como el tambor, tan tan, la trompeta, tararí, tararí, la guitarra, prin prin, la flauta, tiroriro, tiroriro. También le gustan los animales. Tiene un gato que anda en un zapato llamado Manchitas, un perro llamado Dante y una gallina que es muy fina y se llama Delfina. Miremos a Manchitas, la gallina Delfina y a Dante. Todos los días le gusta jugar con sus amigos y amigas de la escuela. Un día tuvo un accidente y se lo llevaron al hospital. El doctor le realizó muchos estudios para ver qué es lo que le pasaba, porque sangraba y no paraba. Después de un tiempo lograron detectarle una enfermedad desconocida para él, la hemofilia, un trastorno hemorrágico poco común, que dura toda la vida, por lo cual la sangre no coagula bien. Los niños con hemofilia sangran por más tiempo después de una lesión que aquellos que no la tienen. El sangrado puede ser interno, hacia las articulaciones o los músculos. Oscar estaba muy triste porque ya no podría jugar como antes. Uno de sus pies no lo puede mover. Se acercaba a la kermés de la escuela. Caslem, Pacal y Chumil le dicen que habrá una carrera. Es para todos los niños y niñas. Será emocionante. Pero Oscar no les responde. Y Caslem le pregunta, ¿qué te pasa, Oscarito? La carrera no es para todos los niños, no es para mí, no es para un niño en muletas que posee una enfermedad poco común. Caslem le responde, claro que sí, Oscarito. La carrera es para todos. Puedes participar con tus muletas. Caslem ha estado pensando en participar y se le ocurre una idea. Invita a todos sus amigos para que acompañen a Oscar en la carrera y que no se sienta solo. El día de la carrera, el camino está lleno de gente. Muchas personas están presentes. Los padres de Oscar también están allí. ¿Dónde está Oscar? Pregunta la mamá. Ahí está Oscar, dice Pacal. Oscar está en la carrera con sus muletas. Oscar corre con un solo pie apoyándose con sus muletas. Junto a él iban Caslem, Pacal, Chumil, motivándolo, llenos de alegría. ¡Corre, Oscar! ¡Ánimos! ¡Tú puedes! La gente aplaudía el gesto de sus amigos. Niños y niñas participaban en la carrera. ¡Qué alegres están todos y todas! ¡Tú puedes! Ese día fue maravilloso para Oscar. Gracias a sus buenos amigos y el apoyo de sus padres, pudo seguir haciendo música y jugar como todos los niños. El gran sueño de Oscar es ser un músico famoso. Una cosa es escribir y otra es editar. Nosotros podemos aprender y enseñar la importancia que tiene el dedicarle tiempo a nuestros trabajos. Es por ello que se planifica, se le dedica tiempo, se construye un borrador, se revisa y entonces se puede editar. Insisto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para tener niños pulcros, niños conscientes, niños letrados, niños con vocabulario, si hacemos el proceso correcto? Insisto, el ejemplo más real que tenemos ahora son nuestros cuentos, ¿verdad? Es un buen ejemplo para notar el proceso. La idea es que podamos aprender haciendo y que nos llene de orgullo el resultado. Si nosotros lo vivimos como parte de este proceso, es más fácil que nosotros les pidamos a los niños esa consecución, ese proceso de entender lo que queremos hacer, hacerlo y a partir de ese constructo favorecer.
Entonces, voy a parar acá. Vamos a ver. Ustedes me comparten, me comentan si se ve mi pantalla todavía, ¿verdad? Pero yo voy a intentar salir. Sí, todo ¿Sí? bien. Muy bien. Ustedes me cuentan, ¿verdad? ¿Qué les he dicho? Para iniciar el proceso y pasar a Canva, ¿verdad? Para quienes ya lo hemos hecho, qué fácil. Para quienes no lo hemos hecho, es importante el entenderlo. Entonces, me voy a salir de todo el proceso, voy a cerrar mi pantalla, ¿verdad? Minimicemos, cerremos aquí. Ah, vamos a minimizar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que abrir Internet, nos vamos a Google. Ustedes me cuentan si se está viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Están viendo que dice Google en la pantalla? Sí, licenciado, todo bien. Sí se Ah, ve. va, muy bien. Entonces, yo siempre les recuerdo que es más fácil tener abierta nuestra cuenta de Google, es decir, una cuenta de Gmail. Entonces, ¿qué hago? Me voy a Google y abro Gmail. Si ya tengo abierto un correo, me es más fácil. En este caso, miren, es mi correo de Maestros Glixi. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya tengo abierto mi correo de Gmail, me voy a Google otra vez y pongo la palabra Canva y le doy Enter. En el primer espacio que me aparezca, yo le doy clic. En este caso, como yo tenía abierta la presentación, pues me entró directo. Para quienes ya hayamos trabajado en Canva, nos va a entrar directo. Pero si no, yo tengo que... eh, solo voy a mover esto. Ajá. Vamos a ver si me deja aquí. Ahí está. Vamos a ver si me deja esta pantalla. Ahí está. Yo tengo que ingresar como nuevo. Vamos a ver solo que... Les voy a quitar la pantalla y ahorita la regreso porque no me está dejando salirme. Voy a cerrar la sesión y ahorita les comparto otra vez. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a abrir Canva y me tiene que salir una pantalla como para iniciar sesión. Siempre es más fácil cuando yo tengo un correo de Gmail. Entonces, si yo tengo un correo de Gmail abierto, me va a aparecer directo o me va a sugerir, ¿verdad? Pongamos el ejemplo que no me aparece nada. Yo tengo que utilizar una cuenta, ¿verdad? Que me favorezca. Entonces me deja ingresar. Aquí pues yo tengo muchas presentaciones, ¿verdad? Pero porque yo trabajo con Canva. Pero ustedes que probablemente es la primera vez que lo vamos a utilizar, lo que hacemos es ingresar. Si alguna vez nosotros ya hemos utilizado PowerPoint, vamos a descubrir que es muy similar. Solo que como este es Internet, ¿verdad? Lo estamos trabajando desde el Internet en la versión gratuita. ¿Qué es lo que sucede? Va a ser más ágil y todo lo que estemos haciendo se guarda de una vez. En PowerPoint yo tenía que estar guardando constantemente. Eh, Aquí en Canva, dijéramos, se va a grabar de automático. ¿Qué tengo que hacer yo? Me va a salir una página general. Si nunca he trabajado, pues no tengo ningún diseño reciente, pero sí tengo muchas opciones para trabajar. Miren, dice plantillas, capas, presentación, redes, videos, impresión, etcétera. ¿Cuál vamos a utilizar? Presentación. Entonces yo le doy clic en presentación. Si yo tengo la página en blanco de presentación, lo que tengo que hacer es familiarizarme con lo que está alrededor. ¿Qué está alrededor? Miremos una casita me lleva al inicio, un, un archivo, redimensionar, editar, un check de que es nuevo, una opción para ponerle título a mi obra. Dice, aquí ahorita dice diseño sin título, pero si yo le pongo aquí ejemplo, ejemplo,
clase Glixi, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerle nombre acá, me aparece aquí un logotipo, ¿verdad? Pero aquí lo que tiene que aparecer es que yo estoy conectado, o sea, ese es cada uno de ustedes, y así sucesivamente encuentro una opción para presentar y una opción para compartir. Y tengo mi página en blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Me voy a plantillas. En las plantillas me van a salir opciones ya determinadas. Y entonces imagínense si yo estoy trabajando cuentos. Entonces yo le pido imágenes que tengan que ver con cuentos. Entonces puede ser que a mí me interese este tipo de fondos, ¿verdad? Para poder trabajar. Ustedes ven, les va a aparecer aquí algunos fondos que yo utilicé para la presentación de hoy. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Este creo que es uno que ya utilicé. Este también ya lo utilicé. Miren, me aparecen elementos como estos, ¿verdad? Y entonces, yo puedo en plantilla utilizar lo que yo necesite. Si mi cuento no es tan cuento infantil, sino que mi cuento es sobre las plantas, yo pongo plantas. Y entonces me van a salir opciones como sencillas eh, ¿verdad? De elementos como de caricatura o elementos que sean como más realistas. Aquí ustedes pueden elegir lo que quieran. Lo más importante va a ser la consecución. Que si yo trabajo en este ejemplo o en este formato, siempre utilizar el mismo formato, ¿verdad? Para que el texto se sienta o se vea em, de una forma como unánime, ¿verdad? O consecutiva. Entonces inventémonos que nos gusta este del cactus y mi personaje es el cactus. Entonces yo puedo empezar a utilizar. ¿Cómo hago para darle consecución? Aquí hay un signo más. A veces me sale aquí a la par, a veces me sale aquí como chiquito, ¿verdad? A veces conforme voy creciendo me da espacios para yo poder compartir. Pero lo más importante es encontrar dónde está el signo más. Entonces, me va a ir dando opción a ir creando la página siguiente. Aquí tenemos a alguien que nos hizo un rayoncito. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a construir. Ah, ustedes dicen, yo quiero trabajar con un cactus. Una cosa son las plantillas, es como la base que me va a servir para trabajar, y otra cosa son los elementos. Inventémonos que si queremos utilizar este cactus, ¿verdad? Pues yo puedo mantener el cactus o puedo empezar a buscar en elementos, que es abajo de plantillas, en la ¿qué? Área superior izquierda de la hoja, ¿verdad? Está la casita, plantillas, elementos. En elementos yo puedo escribir cactus. Y ve, me salen muchas opciones. Lo más importante es yo poder utilizar mis recursos. Como yo estoy en la versión gratuita, ustedes pueden utilizar, digamos que van a trabajar aquí con un cactus nuevo. Entonces dicen, ah, yo el cactus que necesito es este, pero tiene coronita. Miren, entonces dicen, ustedes están en la versión gratuita, lo que les puede pasar es que les salga la coronita y les escriba aquí la palabra Canva. Ustedes trabajan todo el tiempo con la versión gratuita y cuando me lo manden a mí se me va a quitar esa palabrita Canva. Entonces yo se los voy a poder descargar ya sin el elemento gratuito, ¿verdad? Yo les voy a facilitar ese proceso. Entonces ustedes pueden decidir el personaje a utilizar, ¿verdad? Si lo vemos, el personaje se puede mover, el personaje se puede crecer, se puede achicar, ¿verdad? Si tengo elementos que no quiero que vayan, los puedo eliminar. Y entonces aquí le pongo el nombre, el cactus feliz, ¿verdad? Escrito por Juanito Lucas, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí que nos están poniendo algo en la pizarra. Solo voy a dejar de compartir un segundo para ver si se quita y volvamos a compartir.
El chiste de los elementos que vamos a ir incluyendo en nuestro ejercicio de Canva es que podemos jugar con lo que ponemos. ¿Por qué nos es más fácil usar las plantillas? Porque ya viene como con el control del tamaño de la letra, el espacio, la decoración. Pero depende de lo que nosotros querramos. Aquí puede ser ustedes me podrían decir, ay no, es que lo hizo muy infantil. Yo lo quisiera un poquito más formal. Entonces me voy a plantillas y pongo la palabra que yo quiero, ¿verdad? Entonces pueden decir, no sé, fotografía. Y entonces, me salen los elementos para trabajar fotografía. Porque ustedes lo que quieren es contarme una historia de la creatividad de Marta. ¿Verdad? Y entonces lo que hacen es jugar con los elementos. Pero la plantilla les permite tener un esquema bastante ordenado o organizado para construir su historia. Y mire, todo se puede mover, todo se puede cambiar de lugar. A partir de esto, dijéramos, lo que damos es una consecución. Entonces, ustedes van a ir dándole consecución a lo que ustedes quieren colocar. En el curso con el subtema de arte, se les ha dicho mucho, ¿verdad? De preferencia que no utilicemos fotografías y si tenemos fotografías que las pasemos por inteligencia artificial. Entonces, podemos utilizar la imagen y la convertimos en personajes o la pasamos por algún filtro para que se vea como tipo pintura, así como vieron ustedes las fotos que tenía el personaje que tenía hemofilia en la historia, era un personaje cierto. Y ustedes se dieron cuenta que las imágenes estaban como eh, pasadas por un filtro para que se viera como que fuera tipo pintura. Entonces lo que hacemos es intentar utilizar el elemento más adecuado que nosotros sintamos. Insisto, ¿verdad? Aquí ya dije, estamos trabajando fotografía. Entonces yo puedo buscar los elementos que me presente aquí en ya como opciones, ¿verdad? Lo más importante es la consecución, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber si este ejemplo tiene más del mismo personaje para poderlo utilizar como en diferentes espacios. ¿Cómo lo podemos hacer? O como lo trabajé en inteligencia artificial, le puedo pedir a la inteligencia artificial que el mismo personaje me lo ponga en diferentes posiciones o en el mismo Canva, me voy a la imagen y en los tres puntitos, ¿verdad? Veo la imagen en pequeño, tres puntitos y me da una opción hasta abajo que dice ver la colección. Y cuando yo veo la colección, miren, me sale el mismo personaje en diferentes movimientos. Y entonces eso me permite que yo pueda ir contando la historia, ¿verdad? Creando elementos, composiciones, ¿verdad? ¿Lo ven? Porque mi personaje siempre sería el mismo, ¿verdad? Utilizo mi personaje en diferentes contextos, posiciones, elementos. De eso se trata, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Y entonces lo que se sugiere es que si nuestro cuento, ¿verdad? Ya lo trabajamos, ya hicimos nuestro borrador, intentar separar como en al menos unas 10 o 15 párrafos. Y entonces yo empiezo a tener los párrafos como separados para poderlos ir copiando y pegando en mi Canva. E ir jugando, sí, la presentación me permite tener una imagen, ¿verdad? O tener imágenes, o sea, textos solitos con imágenes en otra página, ¿verdad? Como para ir jugando con los elementos. Muy bien. Si gustan, paro acá, ¿verdad? Porque ya llevamos una hora con la intención, como siempre les digo, de que el ejercicio de trabajar nuestros temas sea como una cápsula, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.
Hoy hablamos de la escritura independiente. Y entonces un ejercicio que nos permite simularlo o vivirlo es nuestros propios cuentos, ¿verdad? Que estamos trabajando como proyecto final de este curso. Insisto, yo paro para no. Todo bien, dice aquí Verónica, muchas gracias. ¿Verdad? Como les insisto, mi intención es que se vayan con algunas ideas importantes y que eso les permita a ustedes enriquecer su trabajo. ¿Les Gracias, pa- licenciado. Aquí estamos. Muy fino, Ya, Alexander. ya, ya avanzamos un poquito. Yo traté de hacer un audio con la inteligencia artificial adaptado a lo que hice del cuento. Bueno, me ha estado costando, pero ya como si lo voy empezando a adaptar. Ah, muy fino. Ya yo les voy a poner, dar alguna explicación un poquito más elaborada para poderlo pasar a versión audiolibro, ¿verdad? Pero inicialmente vamos a concluir primero con todas las versiones eh, en Canva, ¿verdad? Pasarlo a Canva. Ya listas esas, podemos pasar a evolucionarlo como un audiolibro y ustedes van a ver que quedan muy bonitos. Y se hace en el mismo Canva, o sea, el mismo Canva nos ayuda a hacerlo si lo queremos hacer con nuestra propia voz o así como dice Alexander que está probando con inteligencia artificial, el crear los personajes. Pero vamos a irnos lo más despacio posible. Entonces, si gustan, paro acá para no aturdirlos. Yo les agradezco su tiempo, su espacio. Si me permiten prender sus cámaras para tomar la fotografía, así tomo las fotos de evidencia que hemos estado por acá. Miren que aquí tengo unos niños jugando aquí a la par. No sé qué tanta bulla ustedes escucharon todo el tiempo, pero están aquí en un cuarto de la par. Si se nos olvidó marcar nuestra asistencia, les agradezco que la coloquemos. Entonces voy a tomar la primera foto. Recuérdense que tomo al menos tres. Entonces voy a tomar la primera a la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Denme un segundito. Y como me puse a dar este ejemplo, me salí de mi propia presentación. Vamos. Un segundito, ya voy. Ahorita la voy a pegar. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Aquí estamos. Muy bien, voy a pegar la primera. Ahí estamos. Ahora voy a tomar la segunda. Creo que ya me aparecen más personas. A la una, a las dos y a las tres. Gracias. Y la tercera en un segundito. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora voy a pegar esta. Y así terminamos la sesión formalmente. Muy bien.